Mi nombre es André Felipe Dueñas, estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y en este video explicaré dos ejercicios que me fueron asignados como un taller en la materia de cálculo de una variable, y la actividad consiste en explicar un ejercicio de optimización y otro de razón de cambio del libro Cálculo de una variable Stewart, sexta edición. El primer ejercicio que explicaré es el de optimización, el punto 59 de la sección 4.7. El ejercicio dice lo siguiente: demuestra que todos los triángulos isósceles con un perímetro dado, el que posee el área más grande, es equilátero. Para explicar este ejercicio le pondremos a nuestro triángulo un perímetro de 100 metros. Le pondremos al triángulo en los lados iguales y a la base le pondremos 2x. Como definimos que el perímetro es 100, la ecuación que va a relacionar las incógnitas es 2y más 2x igual a 100. Y simplificando la expresión tenemos que x más y es igual a 50. Sabemos que la función a optimizar es el área. Esta sería base 2x por altura, que no conocemos, sobre 2. Esto sería igual a x por h, por lo cual tenemos que relacionar h con la incógnita y. Esto quiere decir que se tiene que aplicar el teorema de Pitágoras. Después de efectuar esta, ya tenemos la relación que define a h. Con estos nuevos datos desarrollamos la ecuación de x por h obtenida como resultado de la ecuación del área. Y así, la función que se tiene que optimizar depende ahora de una sola incógnita. Procedemos a calcular la primera derivada, que nos da como resultado 50 tercios, y buscamos si este valor hace que la función sea máxima o mínima. Y para saber esto tendremos que calcular la segunda derivada, lo cual nos permite concluir que 50 tercios es el máximo. Concluimos que el valor de x es 50 tercios y que el valor de y es de 100 tercios. Y al momento de reemplazar los valores de x y y en el triángulo, obtenemos que este es un triángulo equilátero, cumpliendo también que es isósceles, ya que dos de sus lados son iguales, demostrando así que un triángulo isósceles con el área más grande es equilátero. El segundo ejercicio que explicaré es el de razón de cambio, ejercicio número 41 de la sección 3.9. El ejercicio dice lo siguiente: un avión que vuela con rapidez constante de 300 km sobre hora pasa sobre una estación terrestre de radar a una altitud de 1 km y se eleva con un ángulo de 30 grados. ¿En qué proporción se incrementa la distancia del avión a la estación de radar un minuto más tarde? Para desarrollar este ejercicio hacemos una ilustración para poder interpretar mejor los datos. Ponemos la inclinación de 30 grados, la velocidad de 300 km sobre hora y la altura sobre el radar, que es 1 km. Posterior a esto dibujamos un triángulo para tener una representación más clara. La primera distancia que calculamos será la del punto en el que el avión pasa sobre el radar hasta un minuto después de esto. A esta la llamaremos R, y tenemos en cuenta que lo que nos pide es a qué tasa aumenta la distancia, a la cual llamaremos Z. Utilizamos la ecuación de desplazamiento uniforme para hallar R, y para poder dar el resultado en kilómetros pasamos el minuto a horas. El resultado de R es 5 kilómetros. Ahora, con estos datos, aplicando triángulos semejantes, podremos tener una ecuación con la cual calcular Z. Teniendo en cuenta que Z es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, se tiene que aplicar Pitágoras para poder hallar este valor. Tomamos el triángulo que se forma después del kilómetro de altura cuando el avión pasa por encima del radar, y teniendo en cuenta el valor de R, hallamos los catetos y los dejamos indicados. Sin embargo, dejamos x y y en función de R. Aplicamos derivación implícita, después se aplica la regla de la cadena. Después de tener la ecuación completamente derivada, podemos decir que con esta ecuación lo que queremos es averiguar la tasa de cambio. Pasamos a dividir 2z y se cancelan todos los 2. Sacamos factor común r dr sobre dt, entre paréntesis coseno de 30 más seno de 30, esto sobre z. Posterior a esto reemplazamos z, y después de reemplazar todos los valores que habíamos dejado indicados anteriormente, aplicamos factor común 5 en el denominador. Y como coseno al cuadrado de 30 más seno al cuadrado de 30 es igual a 1,
El denominador queda como raíz de 25, lo que es igual a 5. En el numerador también se había sacado factor común 5 y se cancela, lo cual nos da paso para resolver lo que queda, dando como resultado 409.81 kilómetros sobre hora. Concluimos que teniendo en cuenta la inclinación, la velocidad que llevaba el avión y el minuto después de haber pasado sobre el radar, que la proporción en la que se incrementa la distancia entre el avión y la estación de radar es de 409.81 kilómetros sobre hora. Estos fueron mis 2 ejercicios de optimización y razón de cambio. Gracias.